We're going to continue our series over the life of David. Vamos a continuar nuestra serie sobre la vida de David. How many of you enjoyed it so far? ¿Cuántos les ha gustado recientemente? It's been a really good study. I love the life of David. Ha sido un gran estudio. Me encanta la vida de David. There's so many different things we're going to be able to look at Hay diferentes cosas que vamos a poder mirar and learn what to do y aprender qué hacer and what not to do. y aprender qué no hacer. There's always a time that you can learn. Siempre hay un tiempo para aprender. Sometimes it's what not to do A veces es qué no hacer and what to do. y qué hacer. Today we're going to talk about what not to do. Hoy vamos a hablar sobre qué no hacer. Look at your neighbor and say, don't do it. Mira a tu vecino y dile, no lo hagas. We're going to talk about the fall of King Saul. Vamos a hablar sobre la caída del rey Saúl. We're going to be in 1 Samuel chapter 31. Vamos a estar en 1 de Samuel capítulo 31. There is a lot to this we're going to read, Hay mucho que vamos a estar leyendo, so please bear with us as we get through this passage. así que paciencia mientras que pasamos este pasaje. In verse 1 it says this: Now that the Philistines fought against Israel, the Israelites fled before them, and many fell dead. The Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and they killed his sons. The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him critically. Saul said to his armor bearer, "Draw your sword and run it through me, or these uncircumcised fellows will come and run me through and abuse me." The armor bearer was terrified and would not do it. So Saul took his own sword and fell on it. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl dijo a su escudero: "Saca la espada y mátame, no sea que esos incircuncisos me atraviesen cuando lleguen y se burlen de mí." Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. So verse 5 says, When the armor bearer saw that Saul was dead, he too fell on his sword and died after him. And Saul and his 3 children and the armor bearer and all the men died together the same day. When the Israelites along the valley and those across the Jordan saw that the Israelite army had fled and that Saul and his sons had died, they abandoned their towns and fled. And so the Philistines came in and occupied them. The next day, when the Philistines came to strip the dead, they found Saul and his 3 sons had fallen. El versículo 5 dice: Cuando el escudero vio que Saúl cayó muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron muertos a Saúl y sus 3 hijos en el monte Gilboa. In verse 9 it says, And they cut off his head, stripped off all his armor, and they sent messengers throughout the land of the Philistines to proclaim the news in the temples of their idols and among their people. They put his armor in their temples, and they fastened their bodies to the wall. Whenever the people heard about the Philistines had done to Saul, all of the violent men marched through the night, and they took down the bodies of Saul and his sons and went to go burn them. After that, they went and took their bones and buried them under a tree, and they fasted for 7 days. Entonces lo descapacitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo
para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Después colocaron sus armas en el templo de la diosa Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Bethseán. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Bethseán, tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, luego de bajarlos del muro regresaron a Jabes, ahí los incineraron y luego tomaron los huesos y los enterraron en la sombra de tamarisco de Jabes. Después de esto guardaron 7 días de ayuno. That's a lot. Eso es bastante. And isn't that just a really bad way to start out the message today? Y me imagino que quizás una mala manera de comenzar el mensaje el día de hoy. It's a very sad story. Es una historia tan triste, But we get to learn what not to do when we get through going through this message. pero al terminar este mensaje vamos a aprender qué es lo que no queremos hacer. See, Saul wasn't set up for failure when he was put in as king. Mira, cuando Saúl fue establecido como rey, no fue establecido para fracasar. He was actually set on a pretty successful path. De hecho, él iba en un buen camino, un camino de éxito. He was chosen and handpicked by God. Él fue elegido por Dios, He was anointed and sent. fue ungido y mandado, And he was the first king of Israel. y él era el primer rey de Israel. But he still failed. Pero aún así fracasó. But we have to understand that it isn't a story of failure by circumstances, Pero tenemos que entender que no es una historia de fracaso por circunstancias, but failure by choice. pero una historia de fracaso por elección. This was an erosion of slow dying due to pride and disobedience and fear of men. Este era una lenta erosión de carácter a través del orgullo, desobediencia y el temor del hombre. Today we want to explore 3 different stages through this story. Ahora queremos explorar 3 diferentes etapas a través de esta historia. If you're taking notes, the first one is this: Si estás tomando apuntes, el primero es este, a humble beginning. un comienzo humilde. Saul started out very humble. Saúl comenzó muy humilde. When God called him, he didn't feel like he was worthy or that he was good enough for that. Cuando Dios lo llamó, Saúl no se sentía digno, que él podía hacerlo. In chapter 9, verse 21, it says, Saul answered, "But am I not a Benjamite from the smallest tribe of Israel, and is not my clan at least of all the clans?" En 1 de Samuel capítulo 9, versículo 21 dice, ¿por qué me dices eso?, respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? When Samuel came to him and anointed him to be the king, Cuando Samuel vino a Saúl y lo ungió para ser rey, he was caught off guard. lo agarraron descuidado. He wasn't expecting that because he didn't feel like he was qualified. Él no se anticipaba a eso, ¿verdad? Él no sentía que él tenía las calificaciones para hacerlo. And not even only that, when he was actually brought to the people of Israel, Y deja de eso, cuando fue traído al pueblo de Israel, he felt so unworthy that even he hid away from everybody. se sintió tan indigno que se escondió de todos. In chapter 10, verse 22, it said, "And they inquired further of the Lord, has the man come here yet? And the Lord said, yes, he's hidden himself behind all the supplies." De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí este hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. He was back behind all the supplies hiding because he was afraid. He felt like he wasn't good enough. He felt like he was going to mess up. He was nervous. He was unsure. He was hiding. Él estaba escondido detrás del equipaje porque no se sentía lo suficientemente capaz para hacerlo. No soy nada bueno, y se escondió. Have you ever felt that way before, where you just felt unworthy or nervous or unsure that you weren't supposed to be doing what you're doing? ¿Te has sentido de esa manera en algún momento dado, verdad? Que no
tienes lo suficiente para hacerlo, estás inseguro de que lo puedes hacer. I remember several things in my life where I felt like that. Y yo me acuerdo muchas veces en mi vida donde me he sentido así. The first day I was a teacher and a coach. El primer día cuando era un maestro, un coach. The first day of school, the 8 o'clock bell rang. El primer día de clases y tocó el timbre de las 8 de la mañana. And then all of a sudden, all the junior high kids were looking at me. Y luego todos los niños de secundaria tienen su mirada hacia mí. I said, open up your books. Y digo, abran sus libros. And they looked back and said, I don't have any book, mister. Y me miraron y dijeron, no tenemos un libro, señor. I was teaching computer class. There was no books for computer class. Y estaba enseñando una clase de computación y no había libros para esa clase. And I was like, what am I doing? ¿Y qué estoy haciendo? And then there was one time where I was leading a missions trip overseas. Había una vez cuando estaba dirigiendo un viaje misionero en otro país. See, I love going on trips where I get to go on the trip. A mí me encanta ir de viaje donde yo voy de viaje. But when you are leading the trip, things change. Pero cuando estás dirigiendo el viaje, las cosas cambian. I was 27 years old and I was in charge, me and my wife, we were in charge of, was like 30-something teenagers. Teníamos 27 años de edad y mi esposa y yo estábamos encargados de 27 jóvenes. And I was like, I'm not even a parent. What am I supposed to do? En ese momento, yo ni siquiera soy un padre. ¿Qué estoy supuesto a hacer? We even lost a kid in London. Estábamos en Londres y se nos perdió uno de los muchachos. We found him later on, but Después de rato lo encontramos. Pero he was one of those kids who would walk around like this, and we were like, hey, come on. He's like, whatever. uno de esos niños que andaba así y le decía, vente. Y, okay, you know. But we found him. Pero lo encontramos. And then another time in my life, Y luego en otra ocasión en mi vida, the first time I preached here at Life Church. la primera vez que me tocó predicar aquí en Life Church. Do you know how many ministers we have in our church? ¿Saben ustedes cuántos ministros tenemos aquí en nuestra iglesia? College professors, Profesores de universidad, guys that read the Greek and the Hebrew in their sleep. aquellos varones que leen el griego y el hebreo en sus sueños. And I'm like, I'm dyslexic, I can't even read English. Yo tengo dislexia y no puedo ni siquiera leer el inglés. The president of the university goes to church here. El presidente de la universidad va a la iglesia aquí. And I just felt really, really insecure. Y me sentí realmente inseguro. Anybody ever felt that way before? ¿Se han sentido de esa manera? Man, so many of us begin in that way, nervous, unsure. But the one thing we have to do when we feel those things, we have to know to lean on God. Muchos de nosotros nos sentimos inseguros de esa manera, pero una de las cosas que necesitamos aprender es a depender en Dios. And the danger El peligro does not come no viene with being successful. con el tener éxito. The danger comes El peligro viene when you don't become humble. cuando dejas de ser humilde. We have to make sure that we know where we come from Tenemos que asegurarnos de recordarnos de dónde venimos and who brought us there. y quién nos ha llevado. See, Saul found himself becoming prideful, Saúl se encontró enorgulléndose and he even started thinking he got himself there. y comenzó a pensar, mira, yo soy el que llegué a esta posición. See, once we lose sight in the guidance of and the grace of God, Cuando hacemos a un lado la guianza y la gracia de Dios, we start to find ourselves spiraling out of control. nos empezamos a girar fuera de control. And it's our humility and our resilience and staying with the Holy Spirit that will continue to guide us. Es nuestra humildad y el seguir hacia el Espíritu Santo que nos va a continuar en guiar. So again, I will tell you this. Una vez más, les dejo saber esto. The danger is not success. El peligro no es el éxito. It's forgetting that success comes through God and not us. Es cuando nos olvidamos que el éxito viene a través de Dios y no a través de nuestras propias fuerzas. The second stage we're going to talk about, La segunda etapa es a heart that drifted.
un corazón desviado. We can start seeing in chapter 13 where Saul started spiraling under the pressure of leading. Comenzamos a ver en el capítulo 3 donde Saúl comienza a girar bajo la presión del liderazgo. See, despite the initial victory over the Philistines, A pesar de la victoria inicial sobre los filisteos, the people that Saul was leading didn't have very much confidence in him. las personas que Saúl estaba dirigiendo, ellos no tenían mucha confianza en él. So the desperation for Saul to lead people Así que la desesperación para dirigir a las personas and to make he wants people to look at him as a leader. y que aquellas personas que está dirigiendo lo miren a él como líder, He disobeyed Samuel's instructions. desobedeció las instrucciones de Samuel. And more importantly, he disobeyed God's law. Y más importante, desobedeció la ley de Dios. Following the victory with the Philistines, Después de la victoria con los filisteos, they were going to send God a burnt offering to celebrate. iban a ofrendar a Dios una ofrenda para celebrar. But Samuel told Saul, it's going to be 7 days before our return. Pero Samuel le dijo a Saúl, mira, van a ser 7 días antes de que yo regrese. We'll do the burnt offering when I return. Vamos a quemar el sacrificio cuando yo regrese. So Saul waited around for 7 days. Saúl esperaba y esperaba. And then Samuel wasn't there on day 7. Y en el séptimo día Samuel no había llegado. So Saul became very impatient. Así que Saúl creció en anticipación. And he went and did the burnt sacrifice himself. Y él mismo fue y quemó el sacrificio. You have to understand that Saul was not qualified to do a burnt sacrifice. Tienes que entender que Saúl no tenía las calificaciones para hacer un sacrificio. Only God's priests were able to do those things. Solamente los sacerdotes de Dios podían hacer los sacrificios. So not only did he disobey Samuel by being impatient and doing it on his own, but he also broke the law of God for doing it himself. No solo fue impaciente en esperar a Samuel que llegara, pero también quebrantó la ley de Dios. But guess what happened though? Pero adivina qué pasó. Around the corner came Samuel. Ahí a la vuelta llega Samuel. As Saul was doing the burnt sacrifice, Samuel comes around the corner. Mientras que Saúl estaba quemando la ofrenda, a la vuelta llega Samuel. And it was still the 7th day. Y aún todavía era el séptimo día. But Saul went ahead and got impatient. Pero fue impaciente Saúl en su espera. So chapter 13, verse 13, this is what Samuel says to Saul. He said, "You have done a foolish thing. You have not kept the commandment the Lord your God gave you." Y se te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habrá establecido tu reino sobre Israel para siempre. And this is not the first time or the last time that Saul was disobedient. Y esta no era la primera vez o la última vez en lo cual Saúl era desobediente. In fact, if we go to chapter 15, De hecho, si vamos al capítulo 15, we're going to find that Saul disobeys God again. vamos a encontrar que Saúl desobedece a Dios una vez más. God commanded him to completely destroy the Amalekites and all of their livestock. Dios había mandado a Saúl a destruir a todos los amalecitas y a todo su ganado. But Saul spared the king and then also all the best of the animals. Pero Saúl dejó vivir al rey y a los mejores animales. And when he was confronted, this is what he says in chapter 15, verses 20 and 21. He says, "But I did obey the Lord," Saul insisted. "I carried out the mission he gave me. I brought back the king, but I destroyed everybody else. Then my troops brought back the best sheep, goats, cattle, and plundered to sacrifice all to God." Go ahead. Dice, yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas destinadas al exterminio,
con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. And I can see Saul kind of looking at Samuel like this. Puedo mirar a Saúl quizás mirando a Samuel así. Look, Mira, I got everybody but the king. maté a todos con la excepción del rey. I brought back the best livestock. Traje el mejor ganado para atrás. I mean, God deserves the best, right? Mira, Dios merece lo mejor, ¿que no? So, this is what Samuel told Saul now. Y ahora vamos a ver lo que Samuel le respondió a Saúl. In verse 22 it says, "But Samuel replied, 'What is more pleasing to the Lord, your burnt offering and sacrifices, or your obedience to his voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering of fat rams. Rebellion,'" listen to this, "rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the commandment of the Lord, he has rejected you." Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que le dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Could you imagine ¿Puedes being, imaginarte? could you imagine being Saul right then? ¿Puedes imaginarte el estar en la posición de Saúl en ese momento? If I was him, I would fall down on my knees and start crying. Si yo hubiese sido Saúl, hubiera caído de rodillas en llanto. I'd ask God to forgive me, and then I'd ask Samuel to forgive me. Le pediría misericordia a Dios y misericordia a Samuel. But that's not what Saul did. Pero eso no es lo que hizo Saúl. We see that all of a sudden he becomes hard of the heart. Vemos que de repente su corazón endurece más. He thought he knew what God wanted. Él pensó que sabía lo que Dios quería. He wanted to bring what he thought was the most important thing, Él quería traer lo que él pensó era la cosa más importante. even though God said what to do. Aún después de que Dios le había dicho qué hacer. Have we ever found ourselves trying to bring God what we think God wants? En algún momento dado, ¿acaso hemos traído a Dios lo que pensamos nosotros que es lo que Él quiere? You know, we want to say, God wants this, Queremos decir, bueno, pues Dios quiere esto and we do it out of obligation. y lo hacemos fuera de obligación. Have anybody ever done that before? ¿Alguien ha hecho eso antes? Maybe, let's just say, Quizás digamos, coming to church. venir a la iglesia. Do I come to church because I'm obligated to, ¿Vengo a la iglesia porque estoy obligado a venir? or because I want to be part of a community of believers? ¿O porque quiero ser parte de una comunidad de creyentes? Do I tithe because I'm supposed to, ¿Doy el diezmo porque es mi obligación hacerlo? or do I tithe because it's a blessing to give? ¿O doy el diezmo porque es una bendición el dar? Am I doing something good because I feel like that's going to get me to heaven? ¿Hago algo que está bien delante de Dios porque siento que eso me va a dar acceso al cielo? The thing is, La cosa es, it's not about how religious you can be, no se trata de qué tan religioso puedes ser, it's a relationship that you have. es la relación que tienes. Let me say that one more time. Déjame decirlo una vez más. It's not about how religious you can be, No se trata de qué tan religioso puedes ser, it's the relationship that you have. es la relación que tienes. I can come to church and do all the prayers and give all the money and do all the things. Yo puedo venir a la iglesia y llevar a cabo todas las oraciones y dar el dinero y hacer todas las cosas. And I can be so far away from Jesus Y puedo estar tan alejado de Jesús. because those things don't get me to heaven. Porque esas cosas no me dan acceso al cielo. A relationship with Jesus Christ does. Una relación con Jesucristo sí. If I wanted to look at my wife and say, "Hey, Valerie,"
Si yo mirara a mi esposa y dijera, oye Valeria, we're going to talk every once in a while vamos a hablar de vez en cuando, and expect her to know everything about me y yo espero que ella sepa todo de mí, and me know everything about her, y yo saber todo de ella, but we only talk every once in a while, pero solamente hablamos de vez en cuando, I'm never going to know her heart, nunca voy a llegar a conocer su corazón, and she's never going to know who I am. y ella nunca va a llegar a conocer quién soy. It's the same thing with Jesus. Es lo mismo con Jesús. It's not a transaction. No es una transacción, It is a relationship. es una relación. Jesus wants all of you, Jesús quiere todo de ti, not some of you. no parte de ti. Not 70% because that's passing, No 70% porque esa es una buena calificación, not 90% because that's an A, no 90% porque esa es una A, not 99 because that's just 1% away. no 99 porque solamente es un porcentaje al 100. He wants 100% of you. Él quiere 100% de ti. And not just on a Sunday, Y no solo un domingo, but every day. pero todos los días. I say this, Yo digo esto, if it ends in a Y, si termina con una Y, that's how many days you should love Jesus. son todos los días que deberías de amar a Jesús. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Todos los días de la semana. and today. Y hoy. Not tomorrow, No mañana, not the past, no el pasado, today. hoy. He wants all of you. Él quiere todo de ti. That was all extra. Eso era todo extra. You're welcome. De nada. But God doesn't want us to be religious. He wants to have a relationship. Pero Dios no quiere que seamos religiosos. Él quiere que tengamos una relación. God desires obedience, El deseo de Dios es la obediencia, not excuses. no las excusas. Number 3, Número 3. consequences, the consequences of disobedience. Las consecuencias de la desobediencia. We end up finding that God ultimately rejects Saul Nos damos cuenta que al fin Dios rechaza a Saúl, but it wasn't because of one time. pero no es porque falló una vez. He was disobedient multiple times. Él fue desobediente vez tras vez tras vez. It became a pattern. Era algo que él estaba haciendo constantemente. And then God finally went and talked to Samuel. Y finalmente Dios habló con Samuel. And this is what it says in verse 16 or chapter 16 verse 1. Y esto es lo que dice en capítulo 16 versículo 1. How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? El Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Samuel si ya lo he rechazado como rey de Israel? Because Saul was not just letting down the people, he was letting down a friend in Samuel. Saúl no estaba solamente dejando caer al pueblo, pero a Samuel también. Samuel was upset, but also sad. Samuel estaba enojado, pero también estaba triste. But God said, stop mourning him because I've already moved on from him. Y Dios le dice a Samuel, deja de estar llorando por él porque yo ya me he movido hacia adelante. We're going to go choose another king to take his spot. Vamos a elegir a otro rey para tomar su lugar. And that's whenever David Y eso es cuando David was anointed and chosen to replace Saul. fue elegido y ungido para reemplazar a Saúl. And because of that, Y por eso Saul became jealous and angry and mad and hated David. Saúl se convirtió en un celoso y odiaba a David. But we're going to find out too that David didn't automatically go to the throne. Pero vamos a darnos cuenta que David no fue al trono automáticamente. Saul continued to be the king for years. Saúl continuó como rey por años. See, Saul was already replaced. Saúl ya fue reemplazado He continued his reign as king y continuó su reinado como rey, while God was preparing somebody else to be king. mientras que Dios estaba preparando a alguien más para ser rey. But then Saul, we find ourselves in where we started today, chapter 31. Pero nos encontramos donde comenzamos hoy en el capítulo 31, Saúl. We find that he dies in battle.
encontramos que él muere en la batalla, by suicide, se suicidó and his sons and his armor bearer. y su escudero y sus hijos murieron. We see he died angry, Él se murió enojado, sad, triste, tormented by evil, tormentado por el mal and just rejected. y rechazado. So let me tell you this. Déjame decirte esto. Disobedience always La desobediencia siempre comes with consequences. viene con consecuencias. It may not be immediate, Quizás no sea inmediatamente, but there will be consequences. pero habrá consecuencias. So you can't run from those things. Así que no puedes huir de ello. The longer you resist God's voice, Entre más tiempo pase que resiste la voz de Dios, your heart becomes hard tu corazón se endurece with pride, con orgullo, hatred, odio, jealousy. celos. Those things will kill you. Esas cosas te matarán. See, David, though, did not need Saul to fall David no necesitaba que cayera Saúl to become the next king of Israel. para él poder ser el siguiente rey de Israel. See, the choices that Saul made changed his trajectory because he was disobedient. Las elecciones que llevó a cabo Saúl cambiaron la trayectoria de su destino por su desobediencia. His choices changed his path, Sus elecciones cambiaron su camino, which allowed God to anoint David now to become the new king. que permitió a que Dios ungiera a David para ser el nuevo rey. While David was faithful, God prepared him. Mientras que David fue fiel, Dios lo preparó. And while Saul ran away, Y mientras que Saúl huyó, God didn't protect him. Dios no lo protegió. So what can we learn from all this today? ¿Qué podemos aprender de todo esto hoy? Well, the first thing is this. Lo primero es esto. Humility must be protected. La humildad necesita ser protegida. A humble start does not guarantee a humble finish. Un comienzo humilde no significa que vas a tener un fin humilde. As you are elevated in leadership, Mientras que eres elevado en el liderazgo, you're promoted at work, te promueven en el trabajo, as you are influence other people, mientras que estás influyendo a diferentes personas, it's very easy to let pride set in. es fácil dejar que el orgullo tome domicilio. And a lot of times when we let pride start to come in, Y muchas veces dejamos que el orgullo entre. you may not see it when it first starts. Quizás no lo veas cuando comienza, But as soon as you understand that you have pride set inside your heart, pero en cuanto usted sabe que tiene orgullo dentro de su corazón, you have to be strong enough to say, God, forgive me. tienes que ser lo suficientemente fuerte para decir, Dios, perdóname. You have to protect your mind and your heart. Tienes que proteger tu mente y tu corazón. And another thing you need to understand, Otra cosa que es importante saber, you need to understand who put you there necesitas entender quién te puso ahí and who's keeping you there. y quién está permitiendo que permanezcas ahí. Because God placed Saul as king, Porque Dios puso a Saúl como rey and when he became disobedient, y cuando entró a la desobediencia, God removed him from king, Dios lo removió de ser rey and he replaced him with somebody else. y lo reemplazó con alguien más. You have to protect your heart and your mind. Tienes que proteger tu mente y tu corazón. Number 2 is obedience is not optional. Número 2, la obediencia no es opcional. Partial obedience is all disobedient. Si obedeces parcialmente, estás desobedeciendo. Not just doing a little bit, No puede ser solo un poco. you obey 100%. Tienes que obedecer al 100%. We need to stop trying to justify our actions Necesitamos dejar de tratar de justificar nuestras acciones and keep in mind that God is with us
and for us. y tomar en cuenta que Dios está con nosotros y es para nosotros. And sometimes we have to understand Y a veces tenemos que entender, God's going to ask you to do some things that are easy, Dios va a pedir que hagas cosas que son fáciles and He's going to ask you to do some things that are hard. y va a pedirte que hagas cosas que son difíciles. You're going to find times when you can take that step of faith and obedience, Vas a ver que va a haber tiempos cuando puedes tomar ese paso de fe en obediencia. and then you're going to find times where it's hard to even think about doing the right thing. Y luego va a haber momentos donde se te hace difícil pensar en cómo hacer lo correcto. It is through God's faith in God Es a través de la fe en Dios that He will give you the strength to do those things. que Él te va a dar la fuerza para hacer aquello. But the only way you're going to have that is having a relationship with Jesus. Pero la única manera que puedes hacerlo es tener una relación con Jesús. Not just through actions No solo a través de las acciones or words, o tus palabras, but intentionality. pero ser intencional. I can go do things, Hago cosas, I can say the right thing, puedo decir lo correcto, but I have to be intentional with my relationship with Jesus. pero tengo que ser intencional con mi relación con Jesús. And the third thing that we can take away from this is this: Y la tercera cosa que podemos llevar de esto es esto. fear of man will lead to a downfall. El temor al hombre va a hacer que falles. Saul feared everybody else's voice Saúl tenía temor de la voz de todos, more than he feared God's voice. más que la voz de Dios. We have to stop emphasizing Tenemos que dejar de darle énfasis what people think about us a lo que las personas piensan de nosotros and what people say to us and about us. y lo que nos dicen directamente o indirectamente. If we put our reliance on what people say, Si ponemos nuestra dependencia en lo que nos dicen las personas, you will be let down 100 times out of 100. 100 veces te fallarán de 100 veces. But if you rely on what God says about you, Pero si tú dependes de lo que Dios habla de ti, you will walk in the fruits of the Spirit vas a caminar en los frutos del Espíritu, with joy, con gozo, with peace, con paz, and patience. paciencia. Sometimes you need extra patience, A veces necesitas extra paciencia, but God's going to give it to you. pero Dios te la va a dar. You're going to walk in love, Vas a caminar en amor, but you can't do those things if you don't walk with Him. pero no puedes hacer aquellas cosas si no caminas con Él. Stop thinking and worrying about what other people think about you. Deja de preocuparte de lo que está hablando la gente de ti. If you follow what God says, Si sigues lo que Dios dice de ti, that's all that matters. es todo lo que importa. Because the person over here that I'm worried about what they say or think about me, Porque aquella persona que está acá de este lado pensando, hablando de mí, that person's not going to get me to heaven. esa persona no me va a ayudar a llegar al cielo. God is. Dios lo va a hacer. I said earlier that we can learn what not to do and what to do. Hice este comentario al comenzar que podemos aprender qué deberíamos hacer y qué es lo que no deberíamos hacer. And the biggest thing we can see with the fall of Saul is his disobedience. Y lo más grande que podemos ver con la caída de Saúl es su desobediencia. But there's one example in the Bible that we can learn what to do. Pero hay un ejemplo en la Biblia donde podemos aprender qué es lo que deberíamos hacer. If we watch the life of Christ, Si vemos la vida de Cristo, Jesus found himself in the garden Jesús estaba en el jardín before he was about to be crucified. Antes de ser crucificado. He knew what was about to happen. Él sabía lo que iba a pasar. And he went and sat down and said, Father, if this could not happen, if something else could happen, Y dijo, Padre, si puede llevarse a cabo de otra manera, if there was another way for us to be okay, si hubiese otra manera para hacer esto, then please let that happen. entonces por favor que sea así. But Pero if it's your will, si es tu voluntad, okay. ok. He was obedient.
Él fue obediente. At any moment could Jesus have said, you know what? This is too much. En cualquier momento Jesús podía haber dicho, ¿sabes qué? Esto es demasiado. I don't deserve this. Yo no me merezco esto. No, I don't want to do this. I don't want to die. No, no quiero hacer esto, no me quiero morir. I don't want to go through all the torment that are about to put me through. No quiero ser atormentado a través de todo esto. But he said, because my father said to do it, Pero él dijo, pero porque mi padre dijo que lo hiciera, I will do it. lo voy a hacer. I don't think I can do it. No creo que lo puedo hacer. That's whenever your faith in God Y es cuando tu fe en Dios is going to make you or break you. te va a hacer que tengas éxito o que falles. Leaning on God Dependiendo de Dios and trusting God, y confiando en Dios, even if it's something like life or death. sea algo de vida y muerte. God loves you so much. Dios te ama tanto. If you just follow Him, Si tan solo lo sigues a Él, He will protect you. Él te protegerá. Protection doesn't mean things aren't going to happen. La protección no significa que no vas a tener un mal día. Protection just means like a father or a mother was going to protect their kid. Protección solo significa tal como un padre o una madre protege a su niño. Something's still going to happen to them, Algo quizás todavía les pase, but you're going to be with them and protect them and love them pero vas a estar ahí con ellos y protegerlos y amarlos, because that's how they learn. porque es de tal manera que aprenden. That's how we learn. Es de tal manera como aprendemos nosotros. When God allows us to go through things, Cuando Dios permite que pasen ciertas cosas, it forces us to have more faith in Him. nos forza a tener más fe en Él. God loves you today. Dios te ama hoy. Protect your mind, Protege tu mente, your heart. tu corazón. Obey Jesus' word. Obedece la palabra de Dios. And the only voice that matters Y la única voz que vale is His. es la voz de Él. Can you bow your heads and close your eyes with me for a moment? Incline sus rostros y cierren sus ojos un momento.